Hola amigos, buenas tardes. Habla Factor X, Trend FX Evolution, surferforex.blogspot.com. Sí, comenzamos el análisis de esta divisa, continuando con la primera temporada de video análisis. Ok, comenzamos con gráfico semanal. Del gráfico semanal no hay mucho que decir con respecto al día de ayer. Prácticamente seguimos en la misma dirección, como lo hemos venido diciendo ya desde hace muchos días. Ok. Vámonos a gráfico diario. En gráfico diario ayer comentábamos que el precio se estaba empezando a dar vuelta. Se estaba empezando a dar vuelta dándonos alguna especie de señal de que potencialmente podría ser un retroceso. Finalmente, en 4 horas, ahora mismo vamos a ver qué fue lo que pasó y cómo se fue desarrollando la situación con el precio. Vámonos a 4 horas. Ok, ahí está el gráfico de 4 horas. Ahí vemos cómo el precio nos estaba marcando este retroceso que vemos aquí. Este retroceso se estaba marcando, obviamente lo estamos observando en gráfico diario. Decíamos que de concretarse un retroceso, este sería un tanto largo. De concretarse, obviamente para concretarse, ¿qué teníamos que estar observando? Teníamos que estar observando rupturas de niveles importantes como líneas de tendencia, tanto interna como externa, e incluso estar viendo rupturas de niveles como medias importantes como esta, ¿no? Incluso decíamos que en un momento dado el precio podría haber bajado hasta acá. Obviamente que eso lo tendríamos que ver a través del precio y a través del gráfico de 4 horas. Sin embargo, lo que pasó fue lo siguiente. Fíjense cómo el precio empezó a retroceder, se formó su agrupamiento aquí a la alza, su último AB. El precio retrocede y nosotros esperábamos incluso que bajara un poco más para estar aprovechando alguna especie de retroceso, sobre todo en esta línea de tendencia que tenía una convergencia con esta resistencia pasada que podría potencialmente ser soporte en el siguiente retroceso del precio. Pero fíjense cómo el precio retrocede, trazamos la línea de contratendencia muy ligera, línea de contratendencia, y observamos cómo el precio se empieza a girar. Al mismo tiempo que observamos que nuestro estocástico se estaba empezando a girar al mismo son que lo estaba haciendo el price action. Al mismo tiempo decíamos que nuestro MAC se encontraba en la zona norte, ¿sí? El MAC, fíjense cómo se ha mantenido siempre en la zona norte, no ha podido hacer un crossover. Por lo tanto, se empezaba a vislumbrar de manera importante una entrada. Ahora bien, no tenemos un patrón de vela claro. Si se dan cuenta, no tenemos un patrón de vela claro en esta zona como para poder decir que sí, efectivamente se estaba dando un giro y también aparte se estaba dando un patrón de vela. En estos casos, ¿qué se tiene que hacer? En estos casos, ¿qué debemos hacer cuando no tenemos la certeza de que se está formando un patrón de vela que nos ayude a tomar la decisión, en este caso, de una compra? Aparte del patrón de vela, otro detalle importante a resaltar es que, fíjense, nuestro punto pivote, que de hecho les he comentado en varias ocasiones su importancia, el punto pivote se encontraba por arriba del precio. ¿Por arriba de qué? Por arriba de este potencial giro que se empezaba a dar en las horas de la madrugada. Entonces, ¿qué es lo recomendable ahí? Fíjense, vámonos a gráfico de una hora y ahí vamos a observar con más detalle qué fue lo que pasó. Fíjense que el cierre de esta vela, que podría haber sido de cierta manera nuestro patrón de vela, entre comillas, que es donde estoy poniendo la línea roja, esa vela que está cerrando ahí, entonces les decía, este cierre de vela que más o menos parece un patrón, pero realmente para mí no es un patrón válido, digámoslo así. Sobre todo teníamos la duda de que el precio podría bajar más, por lo menos a buscar esta línea de tendencia. Entonces es ahí donde tenemos que estar alertas y es lo que les quiero comentar en el gráfico de una hora. En el gráfico de una hora trazamos también nuestra línea de tendencia. ¿Con qué idea? Con la idea de irnos al detalle y tratar de hacer un digamos un tuning up de nuestra entrada, ¿no? De afinar nuestra entrada si es que la queremos hacer en un momento dado en gráfico de una hora.
Entonces les decía, el cierre de esta vela de 4 horas que no nos dejó ver con claridad un patrón de vela equivale a este mismo cierre, si se dan cuenta. Ahí es donde estoy poniendo la línea roja, equivale al mismo cierre en el mismo momento, pero en 4 horas de la vela de 4 horas. Fíjense cómo la vela de 4 horas al cerrar queda al ras o por abajo del punto pivote, que es este. Por lo tanto, siempre he comentado a mis alumnos y a ustedes les hago el comentario de que es muy importante considerar esa situación, de que el precio debe de sobrepasar el punto pivote si queremos comprar, o al revés, debe de quebrarlo hacia abajo, sobre todo con una vela de una hora mínimo, para poder nosotros entonces tener más certeza de que ese precio se detendrá. Incluso el punto pivote le servirá ya sea de resistencia o de soporte para que nos cuide de no alcanzar nuestro stop. Entonces fíjense cómo el precio en 4 horas no nos muestra un patrón claro alcista. Sin embargo, hacemos el trazo de la línea de tendencia. La línea de tendencia en gráfico de una hora, vean cómo la línea de tendencia está bien trazada, porque este punto lo estoy uniendo con este punto, no se vayan a ir con la finta. Este punto está unido con este punto, por eso se abre de esa manera la línea de tendencia, porque algunos podrían decir, oye, pero es que la puedes trazar así. ¿Sí? Esto no es válido porque existe un punto más alto aquí, un punto más alto, y la idea no es comernos las mechas porque de esa manera nos podemos ir con la finta. Entonces, bueno, estamos cubriendo las mechas al ras como debe de ser, y fíjense que al cierre de la vela de 4 horas que está marcada aquí en una hora, no teníamos la certeza de que el precio librara ese punto pivote. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que esperar una vela más o dos velas más de una hora y ver que éstas cierren por arriba de nuestro obstáculo más próximo, que en este caso es el punto pivote. Entonces fíjense cómo hay dos velas que ya cierran, incluso la segunda abre por arriba y cierra por arriba. Entonces en ese momento tenemos que hacer la compra aquí y vean cómo el precio sale disparado. ¿Por qué? Porque ya está generando está rompiendo un nivel importante diario, y aparte se conjuga toda esta situación que estábamos observando en gráfico de 4 horas. Entonces por el momento el precio sigue a la alza, incluso vean cómo ya rompió este nivel de resistencia. Lo rompió incluso ya con velas de 4 horas, que eso es lo importante, ya lo rompió con velas de 4 horas por arriba del nivel. Entonces lo más recomendable es buscar una entrada, de preferencia en una hora, ya que estamos con el setup, ya tenemos el setup de 4 horas aquí marcado. Y bueno, ¿qué niveles estamos buscando? Para empezar, estamos buscando esta resistencia pasada, que está alrededor del 1.4750, que coincide con el 127 de Fibonacci, y ya en un caso más extremo, buscar el 161, que coincide con nuestra resistencia última, ¿no? Nuestro último alto validado. Entonces hay que estar pendientes porque en el transcurso de la sesión asiática, europea, puede estarse dando algún tipo de rebote claro y poder hacer una compra y aprovechar esa última distancia que le está quedando al euro para alcanzar su extensión. Vamos a ver nada más una situación. Vamos a ver qué anuncios fundamentales vienen en las siguientes horas. Den un minuto. Ok, aquí tenemos, ya cargamos el indicador. Aquí nos dice que faltan 9 horas 58 minutos para que se dé el German Industrial Production. Producción industrial de Alemania tiene un impacto medio. Entonces fíjense, en las próximas 10 horas casi no tenemos fundamentales a la vista. Por lo tanto, sería interesante ver una señal de compra, porque no vamos a tener algo que realmente nos estorbe, ¿no? Entonces, por el momento, así está la situación. De hecho, aquí podemos trazar en gráfico de 4 horas. Vamos a trazarla en gráfico de 4 horas. Podemos trazar la nueva línea de aceleración. Vamos a pintarla de verde. ¿Sí? Fíjense cómo el precio la está respetando hasta el momento. Ya hizo altos más altos, pero hay que esperar a que se cumpla lo más que se pueda el primer lugar, el 127, y después el 161. Como vemos, no hay ningún fundamental de carácter importante, por lo menos en las próximas 10 horas. Entonces es muy probable que el precio pueda buscar estos niveles sin ningún problema, ¿no?
Entonces de todos modos hay que estar pendientes, pero eso es lo más probable. Eso es lo más probable hasta el momento. Veremos qué pasa mañana. Y bueno, se despide de ustedes su amigo Factor X. Que tengan bonita tarde y felices pips.